Muy bien. Bendiciones para todos. Bienvenidos a este nuestro devocional diario. Somos la Iglesia Renovación, una iglesia con la intencionalidad de predicar el Evangelio que ha dejado nuestro Señor Jesús para que lo compartamos a tiempo y fuera de tiempo. En un enfoque primario que es, después de predicar el Evangelio, su palabra, fortalecer las familias, restaurar hogares, restaurar ese núcleo familiar para que haya solidez, para que haya una consolidación plena en cada familia, que puedan sentir la felicidad, el gozo, la paz, el bienestar de saber que se vive en Dios y que en Dios siempre hay bendición, siempre hay recompensa. Quiero invitarles a todos para que leamos el Salmo número 6, versículos 6 y 7 también. Jaime Peña en esta ocasión va a ser tan amable de hacer esta lectura. Jaime, con el buenos días, bien pueda, por favor. Buenos días para todos mis hermanos, Dios les bendiga. Entonces vamos a leer la palabra de Dios en Salmos 6 y 7. Y dice, me ha consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo mi llanto y mi lecho, y riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Amén. Muy bien. Jaime, muchas gracias, muy amable. Esta es una palabra que nos enseña una realidad, una realidad. Y a manera de sugerencia, colocarle un título a este nuestro devocional de hoy. El cansancio que no se ve. Ese cansancio que muchas veces está ahí, pero que no se dice en voz alta. Nadie habla de ello en voz alta. ¿Mm? Uno se levanta, se baña, se arregla, toma un desayuno, sale a trabajar. Algo cotidiano, algo del día a día. Se responden mensajes, se sonríe cuando hay la necesidad, cuando alguien nos pregunta cómo está y uno siempre responde bien, bien por salir del paso, ¿sí? Por fuera está todo aparentemente bien, pero por dentro se lleva un peso que no tiene un nombre fácil. Y no es una crisis visible porque se ha aprendido a mimetizar, se ha aprendido a hacer monólogos, se ha aprendido muchas veces a hacerlo del mimo, se ha aprendido a responder casi que de una manera muy certera que todo está bien, cuando no es la realidad. Y uno se está engañando a sí mismo muchas veces con esas respuestas. No, todo está bien y muchas veces se dice y mejorando, y mejorando. Son frases que hemos acuñado a nuestra manera de hablar, de responder. Y eso es algo que se sostiene. Eso es el tipo de cansancio que no se explica con una mala noche de sueño, ¿no? No es una mala noche de sueño, son muchas malas noches de sueño. Ese cansancio que no se ve, pero que se puede funcionar perfectamente bien por fuera y estar agotados por dentro. Y eso lleva meses y nadie lo nota. ¿Por qué? Porque cada uno individualmente nos hemos encargado de que no se note, de que no se note. No dar la sensación de que hay una crisis interna, de que hay una soledad, hay un vacío, y eso no se quiere, de eso no se quiere hablar. ¿M? Así es que funcionar no es lo mismo que estar bien. Y Dios sí que ve la diferencia, aunque nadie más la vea.
Dios es experto en eso. Dios sabe, Dios nos conoce interna y externamente. Y Él sabe cuando estamos fingiendo. Uno se puede autoengañar, pero la misma palabra de Dios dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Y esto no es que afectemos a Dios o el cuerpo del Señor o la iglesia o la comunidad, no. El grave problema es el autoengaño, el autoengaño. Eso sí es más terrible. Dice una frase que el ser descubierto por un pecado secreto no es tan grave como no ser descubierto. Porque si una persona es descubierta, lo puede solucionar, se puede dar cuenta de su error. Pero no ser descubierto prácticamente está, está viviendo con el mal dentro de sí. Y eso lo guarda. Y eso está ahí. En el libro de Deuteronomio, una parte de la escritura que dice, no traigas cosas malas a tu casa, ¿sí? No traigas cosas robadas, cosas mal habidas a tu casa, porque traerán ruina. Dice, no conserves el cuadro, el marco de algo que fue consagrado a la idolatría. Hay personas que quitan la estampa de la imagen y ponen una foto ahí por aprovechar el marco, cuando todo el marco estaba consagrado al mal. Todo porque se vea bonito, todo por no perder muchas veces ese marco, esa figura, algo, cuando todo estaba contaminado. Y así es en la vida personal. Muchas veces se guardan cosas, se guarda el mal y no nos damos cuenta hasta que afecta. Acordémonos que en la vida no hay premios, no hay castigos, hay consecuencias. Y David está diciendo algo bien aterrador. David está hablando de algo que él lo está viviendo en carne propia, ¿sí? Él está dándose cuenta que su vida estaba prácticamente en un vaivén, porque este salmo está expresando un dolor físico y emocional. Y es el rey David. O sea, definitivamente David vivió la vida de casi todos nosotros. David vivió cosas muy difíciles, como también llegó a la gloria, se sintió en el mismo Seol, se sintió en el lugar de los muertos. Y él está describiendo su agotamiento extremo debido al sufrimiento y debido también al acoso de sus adversarios. Cuando uno lee los versículos primeros, de hecho el título de este salmo es impresionante porque dice oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Qué difícil es orar en tiempos difíciles. Qué difícil es uno llegar a un clamor, a un gemir. Casi siempre hay una queja, pero aquí ahí es una oración intensa, acompañada de llanto. Usted se imagina ver a un hombre, a un rey en su lecho llorando, porque él se sentía corregido por Dios. Dice el verso 1, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, hace la gran pregunta el rey David. ¿Hasta cuándo? Ese hasta cuándo es porque llevaba días.
tal vez semanas, viviendo un agotamiento emocional, una crisis interna, donde él no sabía qué hacer. Y en el verso 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? O sea, él hacía todas estas reflexiones y él no estaba siendo extremista aquí, ¿no? Él no estaba siendo extremista, porque él está es prácticamente reflejando una profunda crisis que combina enfermedad con angustia emocional y una presión externa. Quiero que anoten eso, por favor. Es una combinación de varias cosas, ¿sí? Enfermedad, angustia y presión. Él hacía un llanto incesante que representa una aflicción que abruma, incluso durante la noche. Cuando se supone que se debe descansar, él se acostaba, era a llorar. Y él habla, dice, riego mi cama con mis lágrimas, riego mi cama. O sea, no estaba hablando de un pañuelo, un trapo, algo con que se secaba, no, su cama. Tal vez él se constreñía, tal vez él se recogía en una manera como fetal, una posición incómoda, se movía por todos lados, no se hallaba. No sé cuántas personas hayan experimentado algo similar. Mucho dolor por enfermedad, por angustia y por presión. Todo combinado, todo en una misma persona, sin con quién poder hablar, sin alguien quien lo entienda. Y ahí vemos una realidad. Por eso este salmo no tiene un destinatario. Simplemente él está diciendo esto a un músico que le ponga como una entonada, como una especie de fondo, no para que suene bonito, sino simplemente para que sienta cierta tranquilidad, como esas canciones de despecho, que la persona la puede cantar a capela, pero que no es igual, como que quería que hubiera un poco más de intensidad en el dolor. Quiero invitarles a que hagamos una oración. Yo siento que hay alguien que necesita descansar en Dios. Yo siento que hay alguien que está repitiendo lo mismo que a David. Sus noches son largas, sus noches son oscuras, sus noches son muy tristes, más negras de lo normal. No hay luna que brille, una luz muy tenue, una tristeza profunda. Y lloran y lloran y lloran. Yo en algún tiempo viví algo similar. En algún tiempo, no sé, unos meses, que sentía una angustia profunda por un acoso. Yo lo que hacía era predicar el evangelio y era un acoso espiritual. No era un problema con mi esposa o con mis hijos o de salud o económico, no. Es de eso que el apóstol Pablo decía cuando Dios levanta esa cobertura y se siente uno solo y no hay compañía humana que valga. Traté de buscar ayuda con ministros de Dios. Yo todavía no ejercía el ministerio, pero ejercía un liderazgo y, y al estar en ese liderazgo, predicando la palabra,
me metí en terrenos fuertes, porque hubo la conversión de una mujer que era la esposa de un brujo. Y por causa de esa conversión de ella, se convirtieron dos hermanos más de ella, sus parejas. En fin, fue una ganancia maravillosa. Se llevaron almas a los pies de Cristo. Pero el enemigo siempre va a atacar al que le hace daño, al que le quita las almas. Y yo sentía esos ataques. Mi esposa todavía no se ha convertido a Cristo para decir tengo un respaldo de ella. Y en una angustia tan grande que yo viví, recuerdo un día muy profundo, de mucho dolor en mi corazón. Y no sabía por qué, yo no lo entendía. Pero recuerdo que un día le dije a mi esposa, por favor, ore por mí. Imagínese, ella todavía no estaba en el evangelio, pero ella sabía lo que era orar. Y yo le tomé una de las manos a ella, le dije, por favor, y la puse sobre mi cabeza y yo me arrodillé y le dije, por favor, amor, ora por mí. Y ella lo hizo a su manera y sentí paz, sentí tranquilidad. Pero eso no se fue en inmediato, eso siguió. Por eso, amados del Señor, yo entiendo muy bien cuando alguien viene con una situación similar. No puedo dormir, no puedo conciliar sueño, no es que haya pecado, no es que haya hecho algo malo, no es que esté enfermo, son situaciones espirituales. Y así se sentía David, pero agregándole enfermedad. Incline su rostro, por favor. Incline su rostro. Hay muchas personas que piensan que esto es un juego, que esto es por entretenerlos. Hay muchas personas que piensan que las cosas espirituales es como estar en la iglesia tradicional, salir de lo de antes. Ay, yo no recé, ay, yo no hice mi novenario. Ay, yo no pasé mis pepitas de mi camándula. Ay, yo no hice esto. Ay, yo no fui a misa. Ay, yo no, no, amados. Esto es mucho más. Esto es vida. ¿Es vida o es muerte? Una de dos. Aquí no hay términos medios. O es vida o es muerte. O usted hace las cosas para vivir o usted deja de hacer las cosas para morir. Una de dos. De hecho, cuando uno hace cosas en Dios, hace morir la carne, hace morir pasiones, hace morir situaciones adversas. Hay personas que piensan que esto no, ¿para qué orar? Si están orando por mí, bueno, pero no se confíe, asegúrese, haga sus propias oraciones, haga sus propias oraciones. Incline su rostro si se le facilita ahí donde está, ponerse de rodillas por un instante. Clame a Dios, ruéguele a Dios, suplíquele a Dios la paz que necesita tener. Suplíquele a Dios la conversión de su familia. Gáneselos para Cristo, con esfuerzo, con amor. No simplemente, no, fueron a la iglesia. A la iglesia va mucha gente, amado. Lo necesitamos es personas consagradas a Dios, dedicadas, que todos sus pensamientos sean en Dios, que su vida esté en Dios, que su hijo está cogiendo malos pasos en oración. Señor, coloco un cerco de ángeles alrededor de mi hijo, de mi hija. Y no, no, yo no engendré hijos para el mal, yo no engendré hijos para droga, yo no engendré hijos para delincuencia, yo no engendré hijos para maldición, para que le sirvan a los ídolos. No, nosotros engendramos hijos para vida. Empiece a orar, por favor. Empiece a suplicar por ellos. No se deje ganar las batallas.
No se deje enfriar su espíritu, su alma, no deje enfriar su corazón. ¿Cuánto hace que usted no frecuenta la iglesia? ¿Cuánto hace que usted no hace una oración intensa? ¿Cuánto hace que no lee la Biblia con detenimiento, con juicio, con ganas de aprender? ¿Cuánto hace que no hace un ayuno por su vida, por su casa? ¿Cuánto hace que perdió esa comunión con Dios? Le da igual, ya le da igual, ya le da igual. Y el Señor Jesús dijo que por causa de la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. No permita que su corazón se enfríe. Mira, David oraba, decía, me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Él vivía una angustia como la que usted puede estar viviendo, pero aquí no se trata de sentarnos a llorar por llorar, no. Aquí se trata de decirle a Dios, Señor, ten misericordia. Y en medio de esas lágrimas, Señor, aleja a mis enemigos, aleja a mis opresores, aleja a los que me hacen daño, Señor. Glorifícate en mi vida, Dios. Sé propicio a mí, que clamo a ti, Señor. Tú eres mi ayudador, tú eres mi escudo. Tú eres, Señor, el único que me puede sacar de esta situación. Sí, Padre. Aquí estamos como iglesia, aquí estamos, Señor, también como individuos, como hijos tuyos, Dios, clamando, gimiendo a ti, Dios de la gloria, para que cese esa horrible noche, para que cese esa angustia, para que ya seamos libres. Dígale a Dios, Señor, que mi mente sea libre de tanta opresión, que mi corazón sea libre. Yo quiero amarte, yo quiero sentirte a ti en mi espíritu, Señor del cielo. Yo quiero más, Señor mío, que una información. Yo quiero una revelación tuya de tu gloria, de tu poder, Señor. Hoy clamo por mi vida, clamo por mi casa, Dios. Hoy levanto, Dios del cielo, un clamor que llegue hasta tu mismo trono, para que de tu santa gloria, Señor, descienda unción, descienda poder, descienda salvación sobre mi casa. Porque son muchos los que se han levantado. Diga, como decía el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Porque David no estaba escribiendo esto como queja. Él estaba escribiendo esto como un peso de algo que estaba sosteniendo todas las noches, no una semana, no 3 días, no, eran todas las noches. Y él lo dice claramente, sin suavizarlo, por favor. No mencione a la persona, mencione el problema. Esos chismes que se han levantado contra usted, que no le dejan conciliar sueño, esas calumnias que le han lanzado, esos falsos testimonios, los que se levantan sin causa para hacerle daño, para dañarle su vida. Vamos a escuchar así en este momento tan solemne, escuchemos esta hermosa alabanza, este cántico que también va a penetrar, que va a cumplir el propósito para lo cual fue inspirado y entregado a nosotros. Bien pueda, Mónica, y gracias. Aquí estoy, Señor, aunque no me encuentre. Señor, no estoy bien, pero vengo a ti.
corazón cansado quiere revivir. He tropezado tantas veces ya, y aún así tu mano me quiere levantar. No tengo fuerzas para aparentar, mis ojos lloran sin poder parar, pero en tu sombra puedo descansar. Aunque esté roto, tú me puedes sanar. Y en mi silencio escucho tu voz. Susurras vida, susurras amor. Yo me derrumbo, pero tú no. Tu gracia siempre me encontró. Señor, no estoy bien, pero aquí estoy. Traigo mis heridas, traigo mi dolor. No tengo nada más que mi corazón, aún quebrado, aún temblando. Es tuyo hoy. Aquí estoy. Aquí estoy. A veces siento que no avanzo más, que mi proceso me quiere aplastar, pero en tu palabra vuelvo a recordar que tú me amas sin medir jamás. Tú ves mi llanto como un altar, como un aroma que vuelve a tocar las puertas mismas de tu eternidad. Y me recuerdas que no voy a quedar igual. Tú no desprecias mi fragilidad, la conviertes en profundidad. En mis cenizas haces respirar tu misericordia una vez más. Tremendas esas letras. Muchas veces se llega roto, totalmente roto. Pero aún así es mejor llegar que aislarse. Es mejor llegar como esté delante del Señor. La enseñanza que Jesús dio acerca del hijo pródigo, los harapos que traía el hijo, no fueron problema para el padre. La forma en que él venía totalmente desconfigurado no fue problema para el padre. Aunque el motivo por el cual volvió el hijo no fue por amor, fue por necesidad, pero no fue problema para el padre. No era volver nuevamente a la familia, era cubrir una necesidad. Pero aún así el padre hizo celebración, porque ya dentro de casa el hijo vuelve a tomar su lugar. Y esa es la invitación a la que hoy el Señor le está extendiendo a través de este devocional, a que no se aleje más, a que dé media vuelta, a que haga un giro de 180 grados y empiece a caminar a los brazos del Señor, a los brazos de Dios. Por favor, no busque más entretenimiento, no busque más pasarla bien, no busque más justificar
que Dios me tiene que entender. No, Dios no tiene por qué entendernos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que entender a Dios. Porque hay personas que Dios me entiende. ¿Cómo así? Ahora es Dios el que me tiene que entender a mí, ¿no? Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Usted no puede condicionar a Dios. Usted no puede justificarse delante de Dios. O sea, Dios lo que quiere evitarle es lágrimas, dolor, desespero, angustia, enfermedad. El Señor Jesús dijo, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y terminar perdiendo su alma? ¿De qué le vale al hombre llegar a la fama, llegar a tantas cosas, a tanto brillo de este mundo, si termina perdiendo su salvación, la armonía con Dios? Gilmeda, por favor, dele lectura al Salmo 88. Los 3 primeros versículos, es tan amable. Salmo 88, del 1 al 3. Sí, por favor. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Gracias, Gilmeda. Mire cómo oraba el salmista. Y el Salmo 6 tiene algo muy particular, es que tiene esperanza. El Salmo 6 tiene una respuesta, pero el Salmo 88, si usted lo lee en su totalidad, va a encontrar que son de esos salmos donde prácticamente no hay que ponerle un punto final, sino una coma, porque continúa el dolor. O sea, no son de esos salmos de esperanza que la persona lo lee y dice, ay, qué alivio, Dios me escuchó. No, este salmo queda sin respuesta, como le pasa a muchas personas que ni en el llanto encuentran solución, no logran soltar, no logran ser libres de esa opresión que siente. Por eso este salmo va un poco más lejos que el Salmo 6, porque este salmo no termina con una esperanza explícita, termina con oscuridad, ¿sí? Porque el mismo salmista decía, el versículo 18, por favor, Gilmeda, es algo que nosotros debemos analizar. Léalo, por favor. El versículo 18 de este mismo salmo. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Gracias. A veces no es la ayuda humana. A veces no es la ayuda humana. Se necesita directamente la mano de Dios, la intervención de Dios. Porque en este salmo, David dijo, ¿y entonces quién me va a ayudar? Había ocasiones en que venía a él el profeta Natán. A veces venían sus hijos, sus nueras. A veces venían sus esposas a ayudarle, a levantarle el ánimo. O sea, David a veces tenía unos comportamientos bipolares, ¿sí? Y él, en su momento más difícil, dice como que esto fue intención de Dios. Hay gente que ve el problema y dice, es que a mí no me visitan, es que a mí nadie me llama. En cambio, yo sí ayudo, en cambio, yo sí hago aquí, hago allí porque ellos estén bien, pero ¿quién ve que yo esté bien? ¿Quién se preocupa por mí? Amado, a veces es Dios. Por eso uno a veces se equivoca la situación.
Y hay personas que se afligen por eso y terminan tomando decisiones porque dicen que me abandonaron, cuando no se dan cuenta que es Dios, para que uno levante la mirada. Esas son las famosas emboscadas de Dios, para que uno levante sus ojos al cielo, como al pueblo de Israel cuando salieron del cautiverio y los egipcios vinieron otra vez a cogerlos como esclavos y ellos clamaron a Dios y Dios abrió el mar para que ellos atravesaran. Muchas veces Dios permite situaciones, pero cuando no se identifica esto, entonces la persona dice, es que no me quieren, a mí no me quieren. Y crean tristeza y crean soledad y se victimizan y dicen que de mí nadie se acuerda. En cambio a fulano sí. Empiezan a hacer comparaciones cuando no se dan cuenta que es Dios el que los puso en estrecho para que levantaran su mirada. Amado, muchos hemos pasado por ahí. Yo les acabé de contar esa anécdota y yo hablaba con uno, con otro y usted cree que me entendían, no me entendían. Hasta que llegó un día, después de casi 4 meses de vivir esa situación, llegó ese día en que, wow, Dios me dio esa libertad, era algo espiritual, era un acoso fuerte. El enemigo quiere sacar a la gente y él lanza dardos de fuego. Y yo recuerdo que yo oraba horas enteras y lloraba y decía, Dios, ¿qué me está pasando? Yo no entiendo esto. No lo entiendo. Yo trataba de buscar una razón, una causa. Yo decía, ¿por qué? Como a todos nos pasa. Y no la encontraba. Yo citaba muchos versos de la Biblia. Yo leía la Biblia intensamente. Yo no escuchaba música de nada. Yo solo era la Biblia en ese tiempo en los cassettes. Yo no paraba de escuchar la Biblia. Yo creo que yo escuché la Biblia sin exagerar, más de 50 veces, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, escuchándola intensamente. A mí me apasiona la lectura de la Biblia. Y hasta que llegó un día en que Dios me guió al libro de Hechos, capítulo 16. Libro de Hechos, capítulo 16, donde cogieron al apóstol Pablo y lo azotaron, lo golpearon y lo metieron en un calabozo y le dieron orden al carcelero, métalos presos. Y dice que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro. Yo cuando empiezo a leer esa palabra y dice que Pablo y Silas, un compañero de Pablo, empezaron a cantar y dice que los muros del lugar temblaron y las puertas de los presos se abrieron. Cuando yo empiezo a leer esa palabra y dice que el lugar tembló y se abrieron las puertas, wow, se fue esa oscuridad, se fue esa incertidumbre. Yo vi todo a colores. Yo antes lo veía a blanco y negro, a gris, porque uno entiende, amado, cuando una persona ha sido procesada, entiende a los demás, pero el que no ha sido procesado se vuelve petulante, se vuelve soberbio y altivo. Pero los que hemos pasado por situaciones aprendemos a considerar las situaciones de otros. Y cuando yo terminé de leer esa palabra, porque dice que el carcelero pensó que los presos se habían ido y dice que se iba a atravesar con una espada. Pero el apóstol Pablo, siendo que no había luz, todo estaba en tinieblas, dice que él le dijo al carcelero, detente, no te hagas daño, pues todos estamos aquí. Y dice que el carcelero pidió que prendieran las antorchas
pidió que hubiera luz nuevamente y empezó a mirar a los presos y dijo, bueno, aquí están todos, no me van a quitar a mí la vida. Y ese día el carcelero se convirtió. Ese día el carcelero le lavó las heridas a los presos. Ese día el carcelero invitó a Pablo y a Silas a su casa y todos se convirtieron y se bautizaron. Cuando yo leí esa palabra, a mí me liberó fue esa palabra. Como lo está haciendo Dios con usted en esta mañana, liberándolo. Amado, no deje que su mente se enturbie. No piense tanto en el problema, piense en la solución, piense y haga una oración sincera. Dígale, Dios, Señor, mi problema es mi casa. Mi problema es mi esposa o mi esposo o es mi hijo. Mi problema, Señor, es mi familiar. Pero mire, aquí está diciendo, has alejado de mí al amigo y al compañero. Y es Dios. No es que se quieran alejar intencionalmente, no es nada personal, pero hay personas que lo cogen personal. Amado, esto es Dios y usted. Esto es usted y Dios. Para que pueda hoy decir, listo, Señor, ahora entiendo. Esto es más. Esto es más que simplemente ser un religioso más o considerarme un cristiano más. No, usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Y es mi deber hacer que usted cada día dependa más de Dios, porque usted necesita de Dios. Dios sí puede estar con usted 24/7. Dios sí lo puede ayudar, lo puede levantar. Dios sí le puede hablar al corazón. Dios sí puede escuchar sus oraciones. Dios sí entiende su gemido, aún el suspiro. Acuérdense que la palabra dice, aún mi suspiro no te es oculto, Señor. Todo, todo usted, todo completo. Dios lo entiende muy bien. Por esa razón hoy el Señor le está diciendo a través de estas palabras, has alejado de mí al amigo, al compañero, al familiar. ¿Acaso el Señor Jesús no pasó por ahí? El Señor Jesús pasó por ahí, lo abandonaron cuando más necesitaba a alguien. Pero él clamó a Dios y dice que Dios lo fortaleció. Eso dice algo, que hay un lugar para la fe. Hay un lugar para la fe y por favor, hoy acuda a la fe. Hoy acuda a la fe, a la que Dios ha puesto en su corazón. Nombre el cansancio. No hay problema. ¿Mm? Hay un lugar en la fe para nombrar el cansancio sin necesidad de resolverlo inmediatamente. No tiene que llegar a Dios con la conclusión de que ya todo terminó, de que hoy estoy feliz. No, no es apariencia, es esencia. Puede llegar en medio del gemido, como David. Eso también es oración. Eso también es oración. Y en algún momento del día, en algún momento de hoy, de este hermoso día, sin necesidad de explicárselo a nadie, puede decir en silencio, estoy cansado, pero estoy orando. Estoy casi que boto la toalla, pero no, la sigo cargando. No me voy a dejar vencer de esta situación. Dios me creó más grande que mi problema. Dios me creó con una capacidad extraordinaria para no desmoronarme ante una noticia, ante una circunstancia, ante un diagnóstico. Por el contrario, se saca más fuerza, como la mujer que va a dar a luz y en el momento del parto hace su mayor fuerza, su mayor esfuerzo para que ese bebé nazca. Está débil, está agotada.
viene días prácticamente con esos dolores, pero en su momento de mayor dolor es cuando más fuerza debe de hacer, ayudar para que el médico, para que la persona que va a recibir ese bebé lo reciba bien. Pero es la madre la que debe pujar para que tenga éxito ese bebé al nacer. Hoy saque en medio de su dolor, en medio de su situación. Por favor, no piense en persona, piense en Dios. No piense en quién viene a ayudarme, porque el Señor es mi ayudador, decía David. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me haga el hombre. Al contrario, esto me fortalece más. La ayuda no viene de hombre, la ayuda viene de Dios, de Dios. Y si Dios usa hombres como sus brazos, como intercesores, como personas que ayudan en algo, pero la ayuda absoluta, la fuente total es Dios. Por favor, vuelva a inclinar su rostro. Y no tenemos que llegar perfectos a Dios. No, mire que no. David también hacía oraciones así. Y yo entiendo muy bien lo que es pasar toda una noche llorando. Y a veces al otro día no hay respuesta. Y llega la otra noche y vuelvo a llorar. Y tampoco hay respuesta. Y llega la siguiente noche y otra vez a llorar. A llorar y no hay una explicación y no hay una solución. Que hay personas que dicen, no, pero yo oré 10 minutos y Dios no me ha respondido. Bueno, hay personas que quieren todo inmediato, pero no, no, amados, por favor, tomemos conciencia que esto es más. ¿Cuántos años tiene usted? Piense por un momento en su edad. ¿No ha habido altibajos en su vida? ¿No ha habido altibajos? ¿No ha habido días donde no tiene un solo centavo en su bolsillo para suplir una necesidad? Pero también ha habido días donde ha tenido hasta para pasear, hasta para comer lo que quiere, hasta para comprar cosas a veces sin necesitarlas. La vida es así. La vida es así. No trate de ponerle adornos, no trate de simular, sino viva la vida, tranquilo. Se vale llorar, se vale a veces sentirse mal, se vale a veces experimentar ese dolor, ese llanto. El problema es que nos enseñaron a que toca estar sonriendo a todo momento. El problema es que nos enseñaron de la apariencia. Eso es un problema grave. A los niños 10 en el colegio. Es que mi hijo sí saca buenas notas, él es el mejor. Amén. Pero ¿qué cuando saca un 8 en su examen? ¿Qué cuando saca un 7? ¿Qué cuando pierde una materia? No se deprime, pero la vida continúa. Con 10 o con 3 de calificación, la vida continúa. La vida continúa. Por favor, no le entregue su vida a una persona. Entréguele su vida al Señor. Ame a las personas. Ame a las personas, quiéralas. Si son buenas, siga su ejemplo. Pero no le entregue su vida a una institución, a una empresa, a una empresa. Gente muy fiel a una empresa. Gente que es capaz de dejar de ir a un culto por ser fiel a una empresa. ¿Y qué de su vida? A ellos les va bien, pero al trabajador simplemente por ganarse un título, porque el patrón le echó el brazo y le dijo, ah, usted es el mejor, usted es la mejor, por querer quedar bien delante de hombres, se queda mal delante de Dios, el autor de la vida. Inclinemos nuestros rostros, terminemos de escuchar esta hermosa alabanza. Por favor, siempre póngale cuidado a la letra.
más que al ritmo, póngale cuidado a la letra, que nos edifica, que nos ayuda. Y en medio de esa letra, haga su oración. Diga, Señor, voy a trabajar más en esa área espiritual en mí. Me voy a fortalecer. No para hacer a un lado a las personas, no. Una persona espiritual se une más a las personas. Es el que es poco espiritual el que quiere andar solo. No piensen que es al contrario. No, no, no. El espiritual quiere andar al lado de las personas. Mónica, por favor, o Adrián, culminemos esta hermosa alabanza. Claro que sí, permítame un momento. A veces siento que no avanzo más, que mi proceso me quiere aplastar, pero en tu palabra vuelvo a recordar que tú me amas sin medir jamás. Tú ves mi llanto como un altar, como un aroma que vuelve a tocar las puertas mismas de tu eternidad. Y me recuerdas que no voy a quedar igual. Tú no desprecias mi fragilidad, la conviertes en profundidad. En mis cenizas haces respirar tu misericordia una vez más. Señor, no estoy bien, pero aquí estoy. Traigo mis vacíos, traigo lo que soy. Si queda un suspiro, te lo doy. Haz lo tuyo, hazme nuevo y rómpeme. Si vas a sanarme, tómame. Si vas a usarme, límpiame. Si vas a hablarme, aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. No estoy bien, pero no me voy. No estoy bien, pero sigo. Y tú eres mi paz, mi reposo, mi Dios. Señor, no estoy bien, pero aquí estoy. Aún en mis sombras sigues siendo Dios. No tengo fuerzas, pero tengo tu voz. Y con eso basta, contigo voy. Aquí estoy. Aquí estoy, sigo aquí, Jesús. Digo, estoy roto, pero aquí estoy. Qué tremendo eso. Qué bueno es eso también. O si no, David no hubiera escrito estos salmos, si él no lo hubiera experimentado, si él no supiera lo que es eso. Que le faltaba dinero, no. Que le faltaba el amor, tampoco. Era una opresión interna. Ahí es que uno vive consigo mismo todo el tiempo. Con las personas son circunstanciales. Los problemas son circunstanciales. Pero el vivir consigo mismo no nos podemos separar. Por eso, si hoy se siente que esta palabra toca su corazón, toca su vida, no la ignore, no la tenga en poco, sino más bien interiorice
a Dios en su vida. Dígale, Señor, aquí estoy para ti. Así como estoy, Señor. No me siento del todo bien. Sé que me voy a sentir bien, pero voy a vivir este momento contigo. Voy a aprender a darme cuenta cómo tú me sacas de esta encrucijada, de esta encrucijada. O sea, la vida de los salmos, la vida de los personajes bíblicos, las estamos repitiendo nosotros, de una o de otra manera. Hay quien hoy está muy feliz por una noticia, por algo que va a pasar, pero hay quien hoy está muy triste por algo que ya pasó, por una noticia que no era la mejor. Hoy tal vez alguien va a celebrar el nacimiento de un hijo, pero hoy tal vez alguien va a enterrar a su padre o a su madre, a un hermano, a un ser querido. Hoy tal vez a alguien le van a quitar su vivienda por un embargo, por un problema, pero también alguien va a recibir su apartamento, su casa. Amados, es vivir lo que haya que vivir, lo que haya que vivir. Permítanme hacer una oración por su vida. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, sé que tu palabra nunca vuelve vacía. Tu palabra produce el efecto para lo cual tú la enviaste. Y sé que es tu palabra y es una palabra viva, una palabra real, una palabra que le ayuda a tu pueblo a entender, Señor, que esos momentos de dolor, de angustia, aún de enfermedad, Señor, tú los conoces muy bien y tú los vives con nosotros, que es lo mejor. Y hoy, Señor amado, hoy van a cambiar las circunstancias. Hoy lo que era dolor se va a convertir en alegría. Hoy lo que era tristeza se va a convertir en gozo. Hoy lo que era escasez se va a convertir en abundancia. Hoy, Señor, esas lágrimas tú las vas a enjuagar, Señor. Hoy tú las vas a secar. Hoy tú, Padre, vas a hacer memoria, Dios. Porque hay hijos tuyos que no solo llevan una ni dos noches en un llanto continuo, sino que vienen así de hace tiempo. Y a veces son lágrimas que no salen por sus ojos ni caen por sus mejillas, sino son lágrimas internas del corazón. Lloran en silencio, sufren en silencio. Pero hoy, Señor, con esta palabra, tú le haces entender a tu pueblo que no son ayudas humanas, son ayudas espirituales, que no podemos buscar solución en hombres cuando la solución hay que buscarla en ti, Señor, en tu secreto, ir al altar tuyo, ir al trono de tu gracia, de donde viene un oportuno socorro. Señor, gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, solo me